Es un niño. Mi nombre es Rodrigo Morón. Mi nombre es Luana Cristina Cajacuri Miranda. Hola, mi nombre es Emil Patricia Pérez Delgadillo. Mi nombre es Vanessa Valverde. Mi nombre es Daniela Quispe Miranda. En la década de 1980, el Perú vivió una de las etapas más violentas de toda su historia, el terrorismo. Grupos como Sendero Luminoso y el MRTA recurrieron a la violencia política para imponer su ideología, generando miedo y muertes en la sociedad. La Comisión de la Verdad y la Reconciliación en 2003 señala que el terrorismo fue más que una lucha armada, que representa una crisis moral y social que expuso las fracturas del país. Este tema se conecta con la semana 11, la crisis de los 80. En esta semana vimos cómo la inflación y la crisis económica agravaron el descontento y facilitaron el terrorismo. Semana 12, lucha contra la supresión. Este tema se relaciona directamente con el terrorismo, ya que vimos cómo el Estado quiso recuperar el control, pero terminó rompiendo con los derechos humanos. Semana 14, el declive del terrorismo, crecimiento económico y el regreso al autoritarismo. Esta semana aborda el final del terrorismo con la captura de los líderes terroristas y el crecimiento económico, aunque en esta etapa final se regresó al autoritarismo. Este fenómeno no surgió de manera espontánea, sino que se alimentó de desigualdad social, exclusión política y ausencia estatal. Bueno, ahora hablaremos sobre las causas y las consecuencias. El terrorismo en el Perú no fue resultado de una causa aislada, sino de profundos problemas sociales, económicos, políticos e ideológicos que durante décadas debilitaron la unión del país y favorecieron el surgimiento de organizaciones extremistas. De acuerdo con la Política Nacional Multisectorial de Lucha contra el Terrorismo, entre los principales factores que contribuyeron a este fenómeno se encuentran la pobreza, la desigualdad, el centralismo y la limitada presencia del Estado en diversas regiones del territorio nacional, según el Ministerio del Interior en 2020. En primer lugar, amplios sectores de la población, especialmente en las zonas rurales andinas, enfrentaban las condiciones de pobreza, exclusión, escaso acceso a servicios esenciales que son la educación, la salud y la justicia. Esta situación generó un sentimiento de abandono y descontento que fue aprovechado por los grupos radicales para difundir sus ideas. En segundo lugar, la débil presencia del Estado en estas comunidades evidenció la incapacidad de garantizar derechos básicos y responder a las necesidades de la población, lo que debilitó la confianza a las instituciones públicas. Asimismo, la grave crisis económica que atravesó el Perú durante las décadas de 1970 y 1980, caracterizada por la elevada inflación, desempleo, el deterioro de las condiciones de vida, profundizó la inestabilidad social y política del país. Finalmente, organizaciones como Sendero Luminoso promovieron una ideología extremista, basada en el marxismo, en el leninismo y en el maoísmo, utilizando la violencia y el terror como instrumentos para intentar imponer un cambio político, lo que desencadenó uno de los periodos más dolorosos y violentos en la historia del Perú. Como consecuencias, el terrorismo dejó un profundo impacto humano, social, económico y político en nuestro país. Según la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el 2003, el conflicto armado interno ocasionó aproximadamente 69.280 víctimas fatales o desaparecidas, además de desplazamientos forzados, destrucción de la infraestructura y graves afectaciones psicológicas en miles de familias. Asimismo, debilitó la confianza que se tenía en las instituciones democráticas y generó una profunda polarización social. Por otro lado, el Ministerio del Interior en el 2020 señala que estas secuelas evidencian la importancia de fortalecer un Estado presente, de promover el respeto a los derechos humanos y evitar la radicalización mediante políticas de desarrollo. Durante las décadas de 1980 y 1990, muchas familias vivieron el conflicto armado interno de manera directa.
Regiones como Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Apurímac, incluso el Bray, fueron algunas de las regiones más afectadas por el conflicto armado entre los grupos terroristas y las Fuerzas Armadas. Sin embargo, comprender este periodo no solo implica revisar hechos históricos, sino también escuchar ciertos testimonios de personas quienes han vivido ese momento y quienes cuentan acerca desde su experiencia lo vivido. Llegamos a un pueblo que se llama Pacheta. Entonces ya los carros estaban varados, pero se observaba la ciudad. Estaban varados y ya nos dan las indicaciones las personas que estaban ahí, que eran un grupo de niños que dirigían ese grupo, ¿no? Entonces solamente dirigía una persona adulta y a todos nos detenieron. Y yo, como mi mamá, llevábamos a mi primo, tenía que ocultarlo debajo del camión, o sea, entre las naranjas, para poder, para que a mi primo no le puedan llevar. Que nos presentaron a 2 personas que dijeron que no habían cumplido con las indicaciones del caso, que habían infringido en sus normas y dijeron que ellos tenían que ser asesinados. Y como estábamos a la redondela, ¿qué pasó? Que mi mamá, para que no observe lo que en ese momento, mi mamá me vendaba los ojos con las manos. Pero yo, como toda niña, buscábamos observar, pues, ¿no? ¿Qué pasaba? Y vemos que yo observé en un momento que a las 2 personas lo trajeron al medio y le empezaron a sacrificar, pero le sacrificaron ¿con qué? Con el hoz, ¿no? Entonces, como ellos fácilmente podían degollar a la persona como un carnero. Entonces, cuando la persona empezó a sonar, a salpicar la sangre, todo, y se hacía con una linterna, con un foco, ¿no? Entonces, todos estábamos a la vista y paciencia. Entonces, desde ese momento me marcó que tenía miedo, mucho miedo a la sangre. A veces de las narices me salía y ya me desesperaba, ¿no? Entonces, era terrible, ¿no? Por mi Gerardo Carro, y natimi llantan balearon, y natin carro cainas caspayaron, y natimi ya para una para cotimos feriante con otra cotimos cotim ya para pachanta calatoro cotimos feria manta cereal con azúcar con zapato con chay con otra vaciar ya tenía una choque sam trozo chayo No como tu sacha con con pachaya por chican kichkimis Calatar. No te voy a echar una con No, no voy a echar. Quítale. Ya tiene que quitar. Ya pego con Gina, continuarán que en las vivas pripocora. Ajá. Achka chukara, cortezo cocona. Achka cantar. Jaika tezo cocina. Karan 20. Achka chu chu o sea era. Es que hay carcho ya. Feria manta cotema. Pero man nas rank, man va a Chura echar. que Chay me yo. A partir de la sesión 3, identificamos que el terrorismo tuvo su origen en factores como la pobreza, la desigualdad, el centralismo, la escasa presencia del Estado y la difusión de ideologías extremistas. Además, observamos que sus consecuencias fueron devastadoras. Miles de víctimas, desplazamientos, destrucción de infraestructura y una profunda desconfianza hacia las instituciones. Por otro lado, en la sesión 4, las entrevistas realizadas nos permitieron comprender el impacto humano del conflicto. Los testimonios muestran que muchas familias vivieron con miedo, perdieron sus pertenencias, fueron testigos de actos de extrema violencia y aún así conservan secuelas emocionales. Esto demuestra que el terrorismo no solo dejó cifras, sino también historias de dolor que siguen presentes en las memorias de quienes lo vivieron. Con base en esta información consideramos que la forma en la que el Estado y la sociedad enfrentaron este problema no fue completamente adecuada. Si bien era necesario combatir a las organizaciones terroristas para recuperar el orden y proteger a la población, la respuesta estatal también estuvo marcada por violaciones de derechos humanos, mientras que la débil presencia del Estado y el abandono histórico de muchas comunidades facilitaron el crecimiento del conflicto. Como alternativa de solución, creemos que la mejor forma de prevenir que estos hechos similares se repitan es fortalecer la presencia del Estado en zonas más vulnerables mediante educación de calidad, acceso a la salud y justicia para mayores oportunidades de desarrollo, políticas de inclusión social y programas permanentes de memoria histórica que promuevan una paz cultural y el desarrollo y el respeto sobre todo a los derechos humanos.
Finalmente, tomando en cuenta la sesión 2, donde explicamos el origen y el desarrollo del terrorismo, la sesión 3 sobre causas y consecuencias y la sesión 4 basada en los testimonios de quienes vivieron esta etapa, concluimos que el terrorismo sigue siendo un tema vigente porque sus consecuencias aún afectan a muchas familias y porque sus causas estructurales no han desaparecido por completo. Por ello, la principal lección para el Perú es que la paz no se construye únicamente con medidas de seguridad, sino también con un Estado más presente, una sociedad más inclusiva y una memoria colectiva que permita aprender del pasado para evitar que esta tragedia vuelva a repetirse.